Gracias al Señor que nos permite estar aquí en esta mañana. Saludamos a nuestros hermanos que vía internet nos ven, al igual que nuestros hermanitos acá presentes. Saludos y bendiciones. Damos gracias a Dios. Esta mañana traigo un mensaje: cómo vencer los 3 enemigos que tenemos los cristianos, el cual es la carne, el mundo y el diablo. Vamos entonces al libro de Romanos, capítulo 8, de los versos 1 en adelante, que dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Damos gracias, Señor, que tu palabra es tan linda y por sí sola se explica, Señor. Pero tú, en tu infinita misericordia, nos das sabiduría, Señor, y entendimiento para que comprendamos mucho más allá de lo que tú nos estás hablando. Y cuando dice que ninguna condenación hay en Cristo, es porque tú diste tu vida por nosotros, Cristo bendito. Por eso te adoramos, te amamos y te servimos con todo nuestro corazón. Amén y amén. Qué lindo que a pesar de que hoy amaneció frío, después de que ya estaba calentando, ahora vino el frío otra vez. Pero estamos contentos que estamos acá. Entonces, si la palabra dice ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y esa es la situación más importante, que ahí expresa claramente para los que están en Cristo. Pero para los que no están en Cristo, porque si los que estando en Cristo aún tenemos enemigo, nuestro enemigo que es la carne, el mundo y el diablo. Imagínense la gente que no tiene a Cristo, pues tiene que estar más poseída de todas estas cosas. La luz del Señor no ha iluminado sus mentes y sus corazones, y por lo tanto a ellos les habla el Señor en esta mañana, que los días se están acortando, que es tiempo de buscar a Dios. El que no tenga a Dios le va a ser difícil sobrevivir lo que falta todavía a la iglesia acá en la tierra. Vamos a empezar por hablar de la carne. Fíjese que una de las consecuencias de la caída del hombre en pecado es que se volvió carnal, o sea, un ser pecaminoso cuando le desobedeció a Dios. El mismo instante que Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios, se volvieron pecaminosos por su desobediencia. Y ese pecado y esa desobediencia la heredamos todos los que venimos a esta tierra, por lo cual necesitamos de un Salvador, y ese Salvador es el único que dio su vida en la cruz del Calvario y se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia llama carne a la parte pecaminosa del hombre, a la naturaleza humana contaminada con el pecado. Es el conjunto de todos los instintos humanos corrompidos, una inclinación heredada para lo malo, lo sucio y lo prohibido. Aquí están incluidos nuestros 5 sentidos: la visión, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Fíjese que en los 5 sentidos que nosotros tenemos, si se los entregamos al Señor, va a ser diferente nuestra vida, porque nuestra vida va a ir siendo transformada. Recordémonos que la Santa Cena que vamos a tomar hoy es maravillosa para que nos ayude, para que nos fortalezca, para que nos dé entendimiento, para que se siga renovando en nosotros el ADN de Cristo en nuestra vida, y todo ADN viejo que todavía queda tiene que desaparecer. Bendito el nombre del Señor. Entonces debemos examinarnos cada día, pues siempre habrá una lucha entre la conciencia y las voluntades carnales. Fíjese, dice voluntades carnales.
Nos muestra claramente la Biblia que hay 3 grandes enemigos contra los que toca pelear diariamente. Toca vencerlos con el poder del Espíritu Santo, la palabra y la oración. No podemos dejarnos vencer, hay que vencerlos, hay que orar, hay que enfrentarse, hay que aprender a pelear. Porque si la Biblia nos enseña que nuestro Señor Jesucristo va delante de nosotros como poderoso gigante, entonces no tenemos que tener miedo a lo que nos enfrentemos, sino tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes y saber que si nuestro Señor es un vencedor, nosotros también venceremos. Amén. Bendito el nombre del Señor. Fíjese que de la carne no nos podemos deshacer, porque tiene apetitos que son agradables, son agradables a Dios, y la carne se goza quitándonos el tiempo. Fíjese, los apetitos que debemos de tener son los apetitos que Dios nos da, aún en nuestra propia carne. Porque fíjese que quitando la carne, mejor dicho, nos quita el tiempo que le corresponde a Dios para estar en pie. O sea, fíjese que una persona que esté en pie es una persona que está fortalecida, que está bendecida, que está vitaminada, que tiene al Señor en todas las áreas de su vida, que está dejando que Dios trabaje en ella, y eso es lo más importante. Cuando ya tenemos al Señor, toca seguir batallando con la ayuda de Dios. Para los que todavía no tienen al Señor, están en las garras de estos 3 enemigos. Entonces, al estar en las garras de estos 3 enemigos, fíjese que les es bien difícil batallar todos los días, aunque quieran salir de eso, porque no tienen el gran ayudador que se llama Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Vamos ahora al mismo libro de Romanos que leímos al principio, pero ahora vamos a leer ahí también en el 8, de los versos 6 al 11. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fíjese qué claro está diciendo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pertenece al mundo, pertenece al enemigo y está en las debilidades de su carne y peca en cantidad todos los días, hace todo lo que desagrada a Dios y no se da ni cuenta porque está ciego. Necesita la luz de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos deudores, somos no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjese qué claro lo dice la palabra. Entonces, como estamos hablando de los 3 enemigos
que tenemos, que es el mundo, la carne y el enemigo, que solo lo podemos vencer a través de tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros y someternos a Él, estar en obediencia de acuerdo a lo que dice su palabra. Amén. Entonces en Romanos 8:6 dice, porque el ocuparos de la carne es muerte, pero por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ver entonces ahora cómo en nuestra carne están los 5 sentidos que dijimos: la visión, el oído, el gusto, el tacto y el olfato. Qué lindo sería verdaderamente que nosotros entendamos que esos 5 sentidos tienen que ser transformados. Ya nuestro ver ya no tiene que ser el mismo que usábamos en el mundo. Nuestro oído ya no debe oír lo que oíamos en el mundo. Nuestro gusto ya no debe gustar lo que gustábamos en el mundo. Nuestro tacto igualmente. Entonces, fíjese, si se trata de la visión, cuidemos lo que vemos. Cuidemos el juzgar también injustamente, olvidando de que nosotros también tuvimos algunos problemas. Nada nos sacamos con juzgar a los demás. Los 5 sentidos principales que dijimos: el oído, número 1, la vista, número 2, el olfato, número 3, el gusto, número 4 y el tacto, número 5. Nos fueron dados para usarlos y ejercitarlos para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Entonces, el Espíritu de Dios que mora en nosotros y que despierta esos 5 sentidos es el que nos guía a hacer lo bueno y nos hace saber que esto está malo. Él no lo hace saber. Yo no sé, cuando usted tiene algún sueño que recibe algo y usted dice: ¿será que algo me está pasando? Yo no estoy haciendo las cosas correctas, y Dios en su misericordia nos muestra. Vamos a ver que en Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando dice aquí el alimento sólido, vemos que un bebito cuando nace lo primero que toma es ya sea la leche de la madre o fórmula y agua. Entonces, hasta que el niño no tiene cierta edad, no se le despierta el gusto por la comida. Después se le despierta el gusto por una compota que le dan de zanahoria, de alguna otra verdurita. Ya como a los 6 meses ya se le puede dar carne. Y ahí el niño dice: esto está más rico, aunque no sabe hablar, pero cuando se lo dan le gusta, ¿verdad? Entonces, nosotros somos comparados con ese bebé. El Señor primero nos da leche. La leche espiritual no adulterada, la leche pura. Bendito el nombre del Señor. Pero entonces aquí dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Usted no se preocupe si sus sentidos todavía no están ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, porque conforme usted siga buscando de Dios, escudriñando las Escrituras, participando de la Santa Cena, que le va a ayudar mucho, sus sentidos van a ser abiertos y usted va a aprender a comer la comida que estamos viendo, que es la comida sólida, la comida más durita, que es la que nos va a alimentar. Entonces, fíjese que qué linda la comparación con un bebito, porque un bebito nace sin dientes, después le salen los 2 primeros dientecitos de enfrente, como si fuese un conejito. A mí me encantan tanto los conejos tan lindos que son. Entonces, fíjese, el conejito, usted le da una zanahoria y con sus 2 dientecitos se come la zanahoria. Y así el niñito también. Aquí quiero recordar a mi hijo Polito, que eso a mí nunca se me olvida, y lástima que no le tomaba siempre fotos, pero en esas ocasiones no se las tomé, que desde chiquito le gustó comer muy bien. Y cuando le di por primera vez carne, pues yo le di primero pedacitos así majado,
pero me atreví a darle una piernita de pollo. Yo recuerdo esa manita gordita cuando cogió la piernita de pollo del hueso. Y ya tenía por lo menos los 2 dientecitos de arriba y los 2 de abajo. Entonces sí la pudo morder y comérsela. Y yo veo que ya cuando llegó al hueso, él seguía. Y yo le digo, no, ya no, porque ya no hay carne. Pero fíjese qué linda la comparación. Nosotros somos unos niños en el Señor y como tales nos trata el Señor. Amén. Entonces vamos a aprender también a comer sólido para ser fortalecidos, para enfrentarnos al mundo, para enfrentarnos a todas las debilidades, enfrentarnos al pecado, enfrentarnos al diablo, enfrentarnos a esta carne y sujetarla al Espíritu de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a ver que en 2 de Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fíjese, el enemigo de nuestras almas sabe, el enemigo sabe que si nos extravía en nuestros sentidos, entonces nos lleva a las debilidades, a las faltas y a todo lo que a Dios no le agrada. Bendito el nombre del Señor. Amén. Tenemos que analizar con cuidado nuestra vida, nuestros sentidos, para saber darle el uso apropiado para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hagamos tenemos que encomendarle a Dios. ¿Esa será tu voluntad? ¿Será que voy a viajar en tu voluntad? No acostumbrarnos a ir y venir. Yo creo que ahora más que nunca el viajar, ya sea a nuestro país o a cualquier lugar, todos los días sale. Ayer fue que un avión casi iba a chocar o se incendió por un ave. Imagínense ustedes. Una ave diabólica tuvo que haber sido, porque si hubiese muerto toda esa gente que iba en el avión. Entonces ahora hay que pedirle a Dios. Si va uno a viajar, ¿será que voy en tu voluntad, Señor, para que nada me pase? Amén. Porque no sé qué está pasando con los aviones que siguen los problemas. Exacto. El hombre está conformado de espíritu, cuerpo y alma. Fíjese que así como estamos nosotros conformados de espíritu, cuerpo y alma, también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son uno, también moran en nosotros. Vamos a ver que en 1 de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irrepresibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo más importante. Y eso es lo que nos tiene que preocupar. Que seamos guardados irreprensibles. Y que la palabra irreprensibles quiere decir gente santa, gente preparada, gente que busca a Dios, gente que se santifica, gente que tiene temor de Dios antes de hacer alguna cosa. Bendito Dios. Amén. No temamos que en el cuerpo están, fíjese que no debemos de temer a todo esto de las 3 debilidades que estamos hablando. La carne, el mundo y el diablo. Fíjese que no tenemos que temer. Fíjese que en nuestros cuerpos están ubicados los órganos. Por ejemplo, la nariz, la lengua, el ojo, el oído, las manos, los sentidos están ubicados en el alma. Es por eso que un muerto no siente, aunque tenga todos sus órganos ahí. Y es porque su alma y su espíritu han abandonado el cuerpo. Entonces, cuando nosotros nos toque abandonar el cuerpo, ahí es que tenemos que estar irreprensibles. No solo digamos vamos a estar irreprensibles porque ya el Señor viene. Antes de que el Señor venga, porque no sabemos si nos toca irnos antes de eso. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Entonces la fe tiene que estar viva en nosotros. Porque al estar la fe viva en nosotros, entonces nosotros vamos a estar creciendo en la bendita voluntad del Señor.
El oído, vamos con el oído. El oído es un órgano muy importante de nuestro cuerpo. Amén. Viene de la palabra audito y es un órgano responsable de la audición y el equilibrio, y se divide en 3 zonas: la zona externa, la zona media y la zona interna. Mire qué importante. Estamos volviéndonos doctores aquí, pero doctores en la palabra. Gloria al Señor. En el libro de Apocalipsis hay un solo verso que cualquiera diría, pero tan sencillo ese verso. Pero el verso de Apocalipsis 13:9 dice: si alguno tiene oído, oiga. Pero oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oiga, porque nosotros podemos oír y un montón de tonterías que a veces la gente habla. Pero cuando Dios nos habla, eso es bien importante. Porque fíjese que si el oído tiene 3 zonas: externa, media e interna. Entonces, yo recuerdo cuando recibí al Señor Jesucristo. Quizá muchos no lo puedan entender, pero a mí nadie me dijo, vaya y acepte al Señor Jesucristo. Iba yo en un bus, que les cuento, en un paseo a Pensilvania. Y cuando hicieron el llamado cerca del timón, que iba caminando la camioneta hasta Pensilvania, predicó un pastor que había sido ciego. No, predicó un pastor contando, no, él era contando, sí, un pastor que había sido ciego de nacimiento. Y es de Puerto Rico, si es que todavía vive. Y el hermano decía que la mamá oía mucho a los predicadores. No recuerdo qué predicador era el que en ese día oía a su mamá. Y el predicador dijo: si usted tiene a alguien enfermo en su casa, no importa la enfermedad, ciego, mudo, cojo, canceroso, el problema que tenga, coja una cubeta de agua o un recipiente de agua fría, caliente, como si se la tira encima. La mamá dice que fue a la pila, le llamamos nosotros, el recipiente de agua, y el niño como de 7 años estaba sentado ahí y le echó el cuentazo de agua. El muchachito dice que abrió los ojos, pero lo primero que vio fue el cielo. Dice que le dijo: mamá, yo estoy viendo. La mamá no lo podía creer. Dijo: mamá, yo estoy viendo. Imagínense cómo no iba a ser tocada esta incrédula. Yo era incrédula. Yo había creído en la religión tradicional, aunque no mucho, porque solo cuando mi padre me llevaba por la noche a la iglesia, los domingos. Y cuando yo oigo eso, entonces el hermano explicó que el que no tiene a Cristo está perdido y tiene que recibir a Cristo en su corazón. Y yo, pasando por una depresión postparto, pues cuando oigo semejante milagro, yo levanto mi mano, pero antes de levantar la mano, yo diría que yo oí en el oído externo, el oído medio, pero más en el interno, una voz dulce y pequeñita que me dijo: mientras yo no habite en tu corazón, es Satanás quien rige tu vida. Usted sabe lo que es eso. Yo me levanté, grité y le decía a la pastora: hermanita, que era la que estaba al lado del predicador, y yo quiero recibir a Cristo. Y resulta que no me veían y oraron por otras 2 personas que iban al frente, hasta que con la boca, como tengo yo, que soy bastante fuerte para hablar, dije: hermana, no han orado por mí, yo también quiero recibir a Cristo. Y desde ese bendito día, hoy venía haciendo cuentas, son 46 años en el Señor, y nunca en esos 46 años he dicho: te dejo, Señor. Aunque me han dado pronósticos médicos que me iba a pasar esto, me iba a pasar lo otro, como ya les he contado, y aquí me tiene el Señor vivita y feliz. Entonces, imagínense, entonces ese oído, si lo tenemos oído medio, oído externo, oído medio y oído interno. Entonces, hay momentos en los que nosotros hablamos con Dios, y aunque usted no oiga audible la voz de Dios, es en la mente que Dios le llega al oído y usted puede entender lo que Dios le está hablando. Amén. ¿Quién lo dirige a venir aquí? Yo no lo obligo a venir aquí, ¿verdad que no? ¿Quién lo dirige? ¿Quién le dirige sus pasos? Cuando usted se levante en la mañana y lo primero que dice: gracias, Señor, por este día, bendiciones para mí y para todos. Eso es el Espíritu de Dios, porque cómo va a estar uno bendiciendo y uno ni antes ni siquiera, bueno, tal vez lo hacía, pero en otra forma. Bendito Dios. Entonces, cuando dice: si alguno tiene oído, oiga. ¿Habrá algún sordo en este día? En el nombre de Jesús,
que esté por allá en su casa sentado, a ti que estás escuchando o escucharás mi mensaje algún día, a ti te habla el Señor en esta mañana. Todavía estás ciego, estás sordo, estás mudo. La luz de Cristo no te ha iluminado. Si Cristo viene, te vas a quedar en el sistema del anticristo. Si Cristo te lleva por alguna cosa que mueres de muerte física, si te vas sin el Señor, te pierdes por toda la eternidad. ¿Qué es lo que te cuesta venir a la iglesia? ¿Qué es lo que te cuesta obedecer? No estás obedeciendo a un hombre o a esta mujer que hoy te predica la palabra. Estás obedeciendo al Espíritu de Dios, que está permitiendo que los días sean malos como están para que la gente se arrepiente. La gente no quiere hacer caso. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ver en primera de Juan 2:24. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Mire qué verso más hermoso. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, qué importante es permanecer en el Señor. Bendito Dios. Fíjese que el otro enemigo del que vamos a hablar en esta mañana, dijimos, el otro enemigo de nuestra vida es el mundo. Ese mundo grande y espacioso y lleno de pecado. Porque pocos son los que de ese mundo están buscando a Dios, y aún así Dios está llamando al último avivamiento que habrá sobre la faz de la tierra para que millones de personas conozcan a nuestro Señor Jesucristo y no se pierdan. Vamos a ver entonces qué nos enseña la palabra a través de esto, del mundo. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no previenen del Padre, sino del mundo. Y el mundo nada nos puede ofrecer bueno. Vivimos, trabajamos, estudiamos, hacemos diferentes cosas, pero ya no debemos de seguir las costumbres del mundo. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ver en Mateo 4, del 1 al 11. Si usted gusta abrirlo en su Biblia, Mateo 4, del 1 al 11. Bendito el nombre del Señor. El libro de Mateo. Aquí está, Mateo 4, del 1 al 11. Cuando dice que Jesús fue llevado al desierto, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí que vinieron ángeles y le sirvieron. Pero fíjese, ese es el ejemplo más maravilloso que el Señor nos da de cómo vencer estas tres situaciones de las que hemos visto hoy: el mundo, la carne y al diablo. Es con la palabra. El Señor no peleó con él, no batalló con él. El Señor pudo haber dicho, envíame, Padre, millones de ángeles y que acaben con el diablo. No, le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y también le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios.
también le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces, fíjese, más claro de lo que el Señor nos está hablando, no podría ser, porque el Señor nos está hablando bien claro. Vamos a ver, entonces ya leímos Mateo. Entonces, el otro enemigo es el diablo. Fíjense que a ese se le enfrenta con el Espíritu de Dios que está en uno y levantando las antenas poderosas que son sus manos, porque eso es lo que hay que hacer. Yo no voy a reprender al diablo, mira, te reprendo en el nombre de Jesús. No, yo levanto mis manos y le hago saber quién soy yo en el Señor. ¿Quién soy yo? Porque así como ustedes me pueden ver pequeña, y podrá ser él mucho más de estatura que yo, pero así como de pequeña, así como el rey David que era pequeño, dice de hermoso parecer, pero mató a Goliat. Entonces, yo he tenido problemas y situaciones bien difíciles, yo levanto mis manos y ato, cancelo, reprendo y echo fuera toda tiniebla, todo dolor, toda preocupación, todo problema, porque todo el Señor no lo responde. Entonces el enemigo, que es el diablo, dice la palabra en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pues lo reprendemos, porque a nosotros no nos va a venir a devorar. Fíjese que la palabra sobrio significa en el griego esporón, tener buen crédito, ser razonable, tener dominio propio, ser templado, estar en armonía, asumir una actitud sana y cristiana frente a las circunstancias y los problemas de la vida. Entonces, ser sobrios, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y por dónde se mete él? Por nuestros sentidos. Si nosotros le damos lugar, si usted le abre una hendidura de la puerta de su vida, el enemigo se mete. Y cuando usted se viene a dar cuenta, está metido dentro de su vida y se lo ha llevado afuera a revolcarse en el cielo nuevamente. Bendito el nombre del Señor. Estamos terminando porque vamos a tomar la Santa Cena. La última cita que voy a leer está en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y en Colosenses 1:13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Bendito el nombre del Señor. Entonces, como vamos a tomar la Santa Cena, vamos a ser sobrios, vamos a ser entendidos. Levante su manita derecha y vamos a pedirle al Señor. Señor, bendecimos los elementos de la Santa Cena que ahora va a ministrar tu siervo, el pastor Polo. Ahora, Señor, oro por mis hermanitos, Señor, que vinieron en esta mañana, y por los que no llegaron por quebrantos de salud, que tú pongas tu mano bendita en ellos. Señor, la Santa Cena ya le hemos explicado a nuestros hermanos las maravillas que hacen en nuestra vida, por lo tanto hoy la vamos a tomar para que esos 5 sentidos sean abiertos totalmente, Señor, al temor tuyo, y que tú ministres con tu sangre preciosa, Señor, y con el pan esos sentidos, Padre, para que podamos seguirte buscando con todo nuestro corazón. Bendecimos a nuestros familiares también, Señor, a nuestros familiares de cada uno de los que están aquí sentados, hijos, primos, nietos, hermanos y cuanta familia, Señor, tenemos que no te sirve, Padre Celestial. Te suplicamos, Dios, que los toques y que los traigas al conocimiento de tu palabra, Señor. No queremos estar solo nosotros el día que nos lleve, Señor. Nos queremos ir toda la familia. Bendecimos a toda nuestra familia, Señor, de los hermanos acá presentes y de los que no vinieron, para que sean tocados por tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.